buenas tardes para todos ustedes en este programa semanal de una liturgia para la vida. Les habla el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México. Las lecturas de hoy, como dice el señor obispo don Roberto Barro, que es ahora en el Evangelio la cereza del pastel de este Evangelio. Nos dice así el Evangelio: en aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escogido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Y aquí está lo central. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ese Dios, ese Padre, que en varias religiones, de una manera u otra, se busca a una persona trascendente, perfecta, para que ella guíe nuestro caminar y nuestros pasos. A la manera más sencilla y humana como terrenal, hay en este caminar de la vida también quienes seguimos alguno o alguna de nuestros grandes personajes de nuestra vida anterior, o héroes como santos, como también familiares que nos quedaron grabada su posición, idea y pensamiento. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Ese Dios trascendente y perfecto. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y a la vez a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vamos pues a tratar de entender esto ayudado de las lecturas de hoy, domingo 14 del tiempo ordinario. Una de las pautas bastante buenas viene siendo la de la primera lectura, que nos está diciendo Zacarías: alégrate sobremanera, hija de Sión, hija de Jerusalén, da gritos de júbilo, viene tu rey, que viene a ti justo y victorioso, humilde y montado en un burrico. Domingo de Ramos. La gente sencilla y humilde. Él, humilde, y va a poder Él propagar su mensaje sin carros de guerra, caballos de combate. Y nos dice Zacarías, profeta, romperá el arco del guerrero
y anunciará la paz a las naciones. De una manera bastante sencilla y contradictoria a nuestra manera actual de pensar. Y también valga decir, ¿cuántos también han optado por esta manera de hacer la paz? Sin violencia, sin matar, sin humillar al otro. Y también nos dice el Señor en el Evangelio: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre que precisamente primera parte del Evangelio, que no se tiene en aquellos sabios y entendidos. Y esos tales sabios y entendidos no necesariamente son literalmente tal cual dice la Escritura, sino que también puede haber sabios y entendidos, como no sabios y entendidos, que aceptan el revelar y el entender esa revelación dada por el Hijo en el caminar de su vida, que lo tenemos muy concretamente y específicamente en los evangelios. Es por eso, vámonos a la segunda lectura de los Romanos, que precisamente nos habla Pablo dirigido a estos romanos, paganos, y también gente, podríamos decir ahora, aquellos y aquellas de nuestra sociedad actual o mundo actual que se sienten pertenecientes a una nación o pueblo grande de este mundo, que clásicamente por ahí los encontramos y a los cuales desafortunadamente les creemos mayores que nosotros, y a la vez ellos todavía más se sostienen en ese orgullo, altanería y soberbia. A los sabios y entendidos, pero de nuevo, también hay no sabios ni entendidos que toman esta posición de orgullo, de alzadez, de ver al otro inferiorizado o menor que uno por el no tener saber o color. Mas la humildad y la sencillez brilla por ausencia. Vamos a hacer un pequeño espacio y regresamos. Le esperamos. También pueden ustedes suscribirse a Una Liturgia para la Vida en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, como iHeartRadio. Regresamos en unos momentos.
Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Programa semanal que lo estamos compartiendo con ustedes para llevar adelante cada vez más nuestra fe cristiana y católica. Estamos revisando el Evangelio, sacarle el jugo posible para nuestro provecho, como también práctica de esta fe cristiana y católica. Hablábamos de los sabios y entendidos, donde Jesús exclama al Padre con gran alegría: has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, mas se las ha revelado a la gente sencilla. Continuamos con esta idea. En la carta segunda de los Romanos de este domingo, nos va a ayudar mucho vivir conforme al Espíritu de Dios en Cristo que habita en Él. Y también nos reclama Pablo que si este Espíritu también habita en nosotros, seremos seguidores de Cristo. Ahora, este Espíritu no quiere decirnos algo espiritual, sino a la manera de vivir de Jesús, su manera de vivir, su manera de caminar por este mundo, porque Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros, que ha compartido nuestra humanidad. Y, de nuevo, siendo rico, se hizo pobre. Primera lectura, de nuevo de Zacarías. Viene a ti tu rey, justo y victorioso, humilde y montado en un burrico. Belén, carpintero, sus compañeros, no los sabios y entendidos de su tiempo, personas no tan importantes y representantes de aquellos momentos. Y no se nos olvide también el pueblo israelita que era en aquellos momentos uno más del Imperio Romano, que en otro momento fue el sirio, el griego y el babilonio, y que nunca destacó. Y como se dice por ahí, los judíos son conocidos o reconocidos mundialmente por Jesús. Esto nos hace precisamente más entender que nos dejamos llevar mucho por el caminar de esta vida y tomamos precisamente estos ambientes culturales, aún coyunturas de ciertas posiciones opuestos, para precisamente más enorgullecernos y tener al otro y a los otros realmente despreciados. Y es
Esto lo que nos hace precisamente cotejar con nuestro Señor, con los santos, que también precisamente buen ejemplo nos dan. Santos desde indígenas, diríase Juan Diego, como podemos decir, varios reyes y reinas en la antigüedad que precisamente entendieron la manera, la lógica de Dios para este mundo y la humanidad, y que precisamente nos hace, como dice el Evangelio al final, esto nos hace precisamente encontrar descanso interior y paz interior en nosotros, cuando así obramos, cuando así realizamos este caminar y entender que es difícil, sí, y podemos nosotros también consultar otros momentos de el Evangelio en sus capítulos o versículos, como también nos es imposible vivir esto. El que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiere a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Cuántas veces voy a perdonar? 7 veces, no, hasta 70 veces 7. Y así pudiéramos irnos a varios luces del Evangelio que precisamente nos hacen tambalear y decir, no es mi manera de ser, de pensar y de vivir. Como aquel entonces se fueron para atrás y dejaron al Señor, porque también dijeron en aquel momento, esta manera de pensar no nos convence, no es para nosotros. Esta manera dura de pensar. Y es cuando el Señor también les reclama a sus apóstoles, ¿también ustedes quieren dejarme? Y Pedro sale adelante. ¿A quién iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Abramos nuestro corazón para que entre en nosotros la sabiduría de Dios y no la sabiduría humana, terrenal o finita. Haremos otro espacio y regresamos. No se nos vaya.
Continuamos con este segmento de una liturgia para la vida. Ahora vamos a ver el comentario de la ordenación general de misal romano del padre José Antonio Berenguer Cerdá, editorial Monte Carmelo. Nos habla ahora en el número 5, selección de los signos. En el número 20, se debe poner todo esmero posible para que sean seleccionadas y ordenadas aquellas formas y elementos propuestos por la Iglesia que, según las circunstancias de personas y lugares, favorezcan más directamente la activa y plena participación de los fieles y respondan mejor a su aprovechamiento espiritual. Explicación. No todas las celebraciones son exactamente iguales en su forma. Unas son más solemnes que otras. Unas se han de adaptar más a cierta clase de fieles, como los niños y los jóvenes. Otras son más para todos, o bien unas son festivas o de alegría, otras son penitenciales o de acontecimientos tristes. Tampoco es lo mismo muchas veces la celebración de un pueblo pequeño o de una ciudad, de parroquia o de comunidad religiosa. Por eso dice en el número 20, se han de seleccionar y ordenar las formas y elementos de la celebración. ¿Qué elementos hay que seleccionar? A veces, con mayor buena voluntad, se empieza a pensar, vamos a elegir estas lecturas. En el ofertorio presentaremos estas cosas. Para el salmo responsorial vamos a cantar este canto. Pero, ¿sabemos si la celebración que hoy se puede elegir lecturas? ¿Qué significan las ofrendas? ¿Y cuáles son las que se pueden presentar en el ofertorio de la misa? ¿Se puede cambiar el salmo responsorial por otro canto? Por eso, en este número 20, nos hace caer en la cuenta de que la selección y ordenación de los elementos de la celebración han de ser propuestos por la Iglesia y no de otros, aunque nos parezca útiles y bonitos. Es pues necesario ir conociendo las normas de la Iglesia para saber escoger los elementos de la celebración. Hay quien se extraña de esto, pero recordemos lo ya visto en el número 16, que la misa es acción de gracias de Cristo y del pueblo de Dios, ordenado jerárquicamente, es decir, toda la Iglesia. Es nuestra también, pero no solo nuestra, es ante todo de Jesús y de todos sus miembros. Por eso, hemos de mirar
las normas de la Iglesia, en las que Jesucristo nos muestra su voluntad. Pero además, si los signos o elementos de la celebración los propongo yo o el grupo, tienen por eso la capacidad de alimentar la fe y fortalecerla. Pueden hacerme llegar la gracia de Cristo. Por eso, en el número 24, nos recuerda el aviso del Concilio Vaticano II. No es lícito añadir o quitar o cambiar nada según el propio gusto en la celebración de la misa. Y entre los elementos propuestos por la Iglesia, ¿qué elementos hay que seleccionar? El criterio que nos dice este número es que se miren las circunstancias de personas y lugares que favorezcan más directamente la participación activa, plena, y que ayuden más al aprovechamiento espiritual. Por eso, cuando un grupo de liturgia de una comunidad se dispone a preparar la Eucaristía, la primera pregunta no puede ser qué nos parece o qué nos gusta, sino que qué personas en la celebración o a qué personas les va a ayudar para que salgan precisamente con un gran fruto en su vida y en su comunidad. Según los elementos de la Iglesia, nos propone para poder elegir. Como aquí no hay espacio para todo, conviene leer los números del 21 al 26 de la ordenación del misal romano. Este planteamiento ayuda a los que han de preparar la celebración a no cerrarse en sí mismo, sino a pensar en los demás, como en la Iglesia universal. Esto lo prepara mejor a ellos mismos para la celebración, porque les ayuda a no fijarse en sus gustos, sino en que agrada más al Señor, y a participar mejor y con mayor fruto, siendo más conscientes de los signos y los elementos que se escojan. Haremos un pequeño espacio y regresamos en unos momentos. Pueden también seguirme en YouTube de Una Liturgia para la Vida. Les agradecería, por un lado, su like y por otro lado, una suscripción. También pueden acceder a otros medios de comunicación masiva, como es iHeartRadio, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts y Spotify.
Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Les habla el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México. En este segmento vamos a ver los santos y santas que tocan en esta semana. Hoy, lunes 9 de julio, toca a San Agustín Charrón, presbítero y compañeros mártires. Año 1648, 1930. A causa de diversas persecuciones religiosas a lo largo de 3 siglos, murieron en China 120 personas que han sido reconocidas como santos en un solo grupo. 87 de ellos eran chinos y provenían de todo tipo de clase de vida: niños, padres de familia, catequistas, trabajadores, como de todas las edades, entre los 9 a los 72 años. Entre los 120 se encuentran también 4 sacerdotes diocesanos chinos y 33 extranjeros de diversas congregaciones religiosas: dominicos, de las misiones extranjeras de París, frailes franciscanos menores, jesuitas, salesianos y franciscanos misioneros de María. Agustín era un soldado chino que había acompañado a un obispo francés a su muerte. Se convirtió entonces al cristianismo, fue bautizado y algunos años más tarde fue ordenado sacerdote. Recibió el martirio en 1815. Este grupo es aliento y ejemplo para los que siguen a Cristo en un país mayoritariamente hostil a la fe y en particular a la fe católica, como nos habla el Catecismo de la Iglesia. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad de la fe y la doctrina cristiana. Número 2473. 11 de julio. San Benito Abad. Años 480 al 547. De familia italiana y hermano de Santa Escolástica, estudió en Roma. Después de experimentar diversas formas de monasticismo, vivió como ermitaño por un tiempo. Atrajo hacia sí a muchos seguidores y pronto había a su alrededor toda una colonia de monjes. Entonces fue a Montecassino, donde estableció un monasterio y escribió la regla que ha de dirigir la vida monástica durante siglos. El núcleo de la regla se resume en las conocidas palabras: ora et labora, reza y trabaja. Benito es conocido como uno de los grandes padres del monasticismo
los innumerables monjes que han vivido su regla a lo largo de los siglos jugaron un papel de primera importancia en la construcción y mantenimiento de la civilización occidental. Es conocido de más por su amor y relación personal con Cristo, su humildad y su prudencia. El catecismo lo cita la regla diciendo: nada se antepone a la dedicación a Dios. Indica así el recto orden de las preocupaciones humanas. Número 347. 3 de julio, San Enrique. Años 973-1024. Enrique II venía de una familia noble, muy devota, entre cuyos miembros se encontraban obispos, monjes y santos. Enrique era duque de Bavaria y fue luego emperador de Alemania. Era un militar muy hábil, pero sobre todo un prudente gobernante. Casado con Cunegunda, no tuvo hijos y se dice que ambos vivían en castidad y dedicados a la oración. Muy celoso de la reforma de la Iglesia, trabajó con el Papa Benedicto VIII por la Iglesia y la evangelización. Se distingue por el inmenso amor por la Iglesia, al que todos estamos llamados, según lo describe el Catecismo. Un verdadero espíritu filial con respecto a la Iglesia. Es el desarrollo normal de la gracia bautismal que nos engendró en el seno de la Iglesia y nos hizo miembros del cuerpo de Cristo. Número 1040. 14 de julio. Santa Cateri de Cahuijá, Virgen. Años 1656, 1680. Hija de padre Mojat y madre Angonquina, quedó huérfana por una epidemia de viruela que a ella le dejó también el rostro desfigurado. Vivía con su tío en la tribu de Mojat y allí conoció a jesuitas y se convirtió al cristianismo. Recibió instrucción y fue bautizada en 1676. Los demás miembros de la tribu se oponían a su fe y un misionero y jesuita le aconsejó que huyera a otro poblado indígena donde pudiera practicar su religión libremente. Allí, con ayuda de otro misionero y una anciana cristiana, llevó una vida de austeridad y caridad. Hizo voto de virginidad cuando en su cultura no era costumbre ni estaba bien considerado. Los pobladores a veces la hostigaban con sus prácticas, pero convenció con paciencia y mansedumbre y propagando así su fe por medio de catequesis con niños,
y llegaron a llamarla lirio de los mojats. Hablando del espíritu de oración, se distinguió Kateri, como dice el catecismo, en el 2563. El corazón es lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar de encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en relación. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haberme dejado llegar a sus hogares, como también a su casa, como a su corazón y entendimiento. Se despide de ustedes, si Dios nos prestara vida la próxima semana, el Padre Víctor Anguiano, de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. También les pediría un like para, en YouTube, una liturgia para la vida, como también en los otros medios de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, como iHeartRadio. Feliz día, tarde y noche para ustedes.